Kaixo egunon, bai, beste partida handi bat, ez? Azkenean, ligako azken partido ere bai Real Madriden aurka jolastu genuen, beste partida handi bat, esan ez bezala, eta oraingoan beste aurkari handi bat, eta gainera beraien etxean. Partio betara nola joaten da? Itxaropenarekin, ezagit, nola aurre ikusten duzu partidu? A ber, gu talde bezala itxaropena beti daukagu eta denboraldi guztian zehar izango dugu itxaropena. Baina argi dakaure bai, partido zail bat izango gala, besteak bezala, ez? Hortik aurrera, espero dugu partidon bat egitea, bizirik egotea partidu guztian, argi dakaure bai momentu txarrak eta zailak pasabarko ditugula olako aurkarien aurka, erasoan mina egiten dute, behaien erasoan, eta momentu horiek pasa beharko ditugula, baina, espero dugu gure aukerak ere izatea. Hori bintzat lortzen ari zerate, partidu askotan, bizirik zaudete azkenera arte, zorte puntu bat falta da? Bai, kontentu gaudez, gure helburua hori izan, ez? Konpetitzea partido guztiak, eta azkeneko jardunalditan lortzen ari gara, ez? Partidu itxiak egiten ari gara, partidu luzeak, nun aurkariak zaila izan dezaten gol aukerak egitea, hori guztia lortzen ari gara, ez? Emaitza motxak ari gara lortzen, azkeneko partidutan Real Madrid 0 bat irabazi zuen partido bukaeran, Villarrealen aurka ere 0-0 egin genuen, orduan ados badakigu zer egin behar degun puntuetik gertu egoteko. Gero suertea, pixka bat agian bai, baina suerteare bai burrukatu egin behar da eta landu egin behar da suerte hori. Adibidez, gol aukera gehiago egiten baldin ditugu, suerte gehiago izango dugu. Baina hortan gaude, jokalariak lan ona egiten ari dira eta taldeare bai uste dut sendotasun hori lortzen ari dela. Hobekuntza urratsak garbi daude, baina sensazio ematen du hobekuntza bide gehiago daukazuela erasoan defensa baino. Bai, izan lehike, azkenen bai izan du gara bai lehen urtean eta horten argi dakagu izan behar degula talde defentsako momentuetan ona eta sendoa, hori uste dut lortzen ari garrela, baina ados nagore bai ofentsiboki hobetu behar degula eta argi dakagu eta horretan gaudere bai. Adibidez, igual olako partidutan zailago izango da eraso momentu horiek asko edukitzea eta onak, baina gero beste aurkari batzuk datozenian edo goazenian beste zelai batzuetara beste aurkari batzuk naurka beharko dugu momentu horiek, konstiente gara eta lantzen ari gara ere bai. Partido complicado el que tenéis este fin de semana. Me acuerdo cuando Mendilibar solía hablar de cuando viajaban al Camp Nou, visita al dentista. No sé si lo veis como visita al dentista o por qué no. A ver, partidos complicados son todos para nosotras, ¿no? Somos conscientes del campo que visitamos y del rival contra jugamos. También fue complicado el partido anterior en casa contra el Real Madrid y creo que el equipo hizo un partido muy serio, muy completo, compitió de tú a tú al Real Madrid y nuestro pensamiento es que también podemos hacer lo mismo mañana en el Wanda. La sensación que da es que estáis a un buen nivel, os está faltando algo. Estáis metidos en el partido, competís, llegáis hasta el final, eso es vital en esta competición. ¿Qué es lo que os está faltando? A ver, por reforzar, creo que estamos vivas en todos los partidos, que defensivamente estamos fuertes, no estamos encajando muchos goles en los últimos partidos, estamos haciendo unos marcadores cortos donde nos permite estar vivas en el partido. Y a partir de ahí, no estamos obteniendo resultados, pero creo que eso es primordial para en un futuro poder conseguirlos, ¿no? Creo que también los registros ofensivos los estamos mejorando, estamos estando más en campo contrario, teniendo más oportunidades o ocasiones de gol, rodando el área contraria, sacando más centros, más balón parado. Eso significa que ya estamos cerquita. A partir de ahí, igual no hemos materializado esas ocasiones que tenemos, pero tenemos claro que lo primordial es lo defensivo y lo ofensivo también lo tenemos en mente. Tenemos que seguir trabajando porque igual contra equipos como Atlético de Madrid o Real Madrid nuestras ocasiones seguramente no sean muchas, pero luego vendrán otros rivales donde tendremos que generar más. Lo que te iba a decir, estáis en una fase del calendario complicada, importante no perder la confianza, porque lógicamente Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça son claros favoritos frente a vosotros, por lo tanto
mantener la cabeza con confianza es importante en este tramo del campeonato. Sí, a ver, tener la mente fría y no perder la confianza es muy importante. A día de hoy no la hemos perdido. Tenemos claro que nos tenemos que enfocar en el presente y el tiempo del presente no tenemos que perderlo pensando en el pasado ni en el futuro. Tenemos que ir en el día a día, en el partido a partido. El partido de este fin de semana es el Atlético de Madrid en el Wanda y al equipo la confianza y si nos caemos levantarnos y seguir trabajando y la constancia no le falta. Tenemos unas jugadoras increíbles en ese trabajo en el día a día y a partir de ahí, pues a ver mañana si conseguimos hacer un partido competitivo como venimos haciendo los últimos. Eso puede ser vital, el estar metidas en el partido, todo lo más que se pueda. Sí, está claro. Que va a haber momentos buenos del Atlético de Madrid en su momento ofensivo donde tengamos que sufrir un poco. Está claro, en 90 minutos el partido coge distintos rumbos. Esos momentos los tendremos que pasar. Que tenemos que seguir siendo sólidas defensivamente y no regalar ocasiones al rival, también lo vamos a hacer seguro. Que a partir de ahí también vamos a tener nuestros momentos con el balón, nuestros momentos de campo contrario, acercamientos al área, acciones a balón parado, también. Entonces, somos conscientes que en 90 minutos el partido cambia el viento de un lado para otro y que hay que estar bien en todas las fases y en todos los momentos. Y lo importante es eso, estar vivas, hacer un partido largo, hacer un partido complicado e incómodo al rival y a partir de ahí nosotras irnos asentando en ese partido, como fue el último del Real Madrid. Pues hay que basar esos primeros 15 minutos donde el rival sale fuerte y a partir de ahí luego nosotras irnos encontrando más cómodas. Aunque los resultados no están acompañando, ¿tienes la sensación de que estáis creciendo jornada a jornada? Sí, eso lo tenemos claro. Al final hablábamos, ¿no?, de que necesitábamos un periodo de adaptación en la nueva competición, pero que no nos podíamos olvidar también de que hay que sumar puntos. Creo que el equipo está creciendo, que está mejorando, que está dominando registros que en las primeras jornadas no dominaba. El crecimiento es claro. A nivel individual también, pues jugadoras sin experiencia en Liga F que van adquiriendo esas experiencias, jugadoras jóvenes. El equipo está creciendo y a partir de ahí, si hacemos una valoración de resultados, tenemos 4 puntos, sí, pero hemos jugado contra equipos que están de media tabla para arriba y compitiendo en muchas ocasiones. Y los partidos que teníamos que sacar, como era el de Granada, lo ganamos, como era la visita del Villarreal aquí a Ipurúa también, no nos ganaron y esos partidos van a ser claves durante la temporada y competir todos los demás porque somos el Eibar y no sabemos dónde pueden estar los puntos. Tenemos que ir cada partido a salir como si fuese el último y a partir de ahí el resultado no está en nuestras manos, pero sí el qué hacer para estar cerca de ese resultado. Vale. Venga, eskerrik asko. Zuri.